En este video veremos el uso de las herramientas, el teorema de los ángulos internos, el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas para poder solucionar o resolver un triángulo rectángulo, lo que significa que vamos a hallar todos los lados y los ángulos de la figura. En este caso nos dan una figura que tenemos aquí de color verde y nos piden hallar los lados y los ángulos que faltan. Lo primero que debemos hacer es una lista de valores para saber cuáles conozco y cuáles necesito. Entonces lo primero me dicen el valor del lado A es 5 centímetros, entonces aquí en mi lista anoto 5 centímetros. El valor del lado B es 7 centímetros y el valor del lado C no me dicen cuánto vale, así que es uno de los valores que debo hallar. El valor del ángulo A no sabemos el valor del ángulo B tampoco sabemos ese valor y el valor del ángulo C es de 90 grados, que es el ángulo recto del triángulo rectángulo. Ya identifiqué que debo hallar el lado C, el ángulo A y el ángulo B. Para eso voy a empezar a utilizar mis herramientas. Entonces lo primero que voy a hallar es un ángulo. Podría empezar hallando un lado también, pero puedo empezar hallando un ángulo y quiero que miremos cómo vamos a usar las razones trigonométricas para hallar esos ángulos. Entonces voy a hallar el valor del ángulo A. Entonces para eso voy a decir, aquí en mi figura, voy a decir, para poder hallar el valor del ángulo A, que es lo primero que tengo que hacer, tengo que decir, voy a trabajar con el ángulo A. Y a ese ángulo le tengo que establecer quién es la hipotenusa, ¿sí? Quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Tengo que establecer esos tres valores. Entonces me voy a ubicar aquí en el ángulo A y voy a decir mi hipotenusa en este triángulo es el valor de la C, no lo conozco. El valor del cateto opuesto será del ángulo A, será el lado A, que ya sabemos que vale 5 centímetros, entonces lo colocamos aquí, 5 centímetros. Y el último valor, el cateto adyacente, que será el que está pegado a mi ángulo, que es el valor del lado B, vale 7 centímetros. Listo. Ya establecí esos tres elementos que son súper importantes. Ahora, ¿qué es lo que voy a establecer? Voy a decir, yo conozco tres razones trigonométricas, que son las que puedo utilizar más fácilmente. Entonces, en este caso, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que es el cateto opuesto, aquí no necesitamos colocar este igual, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esta guía nos sirve para identificar, porque no vamos a utilizar todas las razones trigonométricas para hallar un ángulo, vamos a utilizar la que más nos conviene. Si podemos observar, para el ángulo A tenemos dos valores, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Como tengo esos dos valores, voy a buscar cuál de estas tres razones trigonométricas relaciona esos dos valores. En este caso, la que lo relaciona es la tangente, porque tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente, que son los dos valores que yo conozco. Dependiendo de los valores que conozco, debo establecer cuál de las tres razones es la que me facilita el trabajo. Entonces voy a decir tangente, y como aquí estamos hablando del ángulo A, entonces será tangente del ángulo A es igual cateto opuesto, pero el cateto opuesto ya dijimos que era 5 centímetros, sobre el cateto adyacente que es 7 centímetros. Como ya vimos la sesión anterior, entonces para poder hallar el valor del ángulo A, ¿qué voy a hacer? Voy a cancelar estas unidades y voy a establecer que el valor de la A es igual a tangente a la menos 1 de 5 dividido 7. Esos son los dos valores que debo dividir. Con la ayuda de la calculadora, entonces voy a decir que el valor del ángulo A va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, tangente a la menos 1 de 5 dividido 7 me da 35,53 grados. Ya habré hallado el primer valor de los que necesitaba hallar. Ya tengo el valor del ángulo A. Ahora, me falta hallar el ángulo B y el lado C. Para hallar el ángulo B podría hacer exactamente lo mismo que acabé de hacer acá. Podría establecer cuál es el ángulo. Entonces voy a mirar acá el ángulo B. Para el ángulo B voy a establecer quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente.
A partir de esos valores voy a establecer cuál es la razón que voy a utilizar. Entonces la hipotenusa, seguimos diciendo que es la letra C. Para el ángulo B, el cateto opuesto es 7 centímetros y el cateto adyacente es el valor de la A, que es 5 centímetros. Vuelvo a revisar mis razones. Seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces identifico que como conozco los mismos dos valores, el cateto opuesto y el cateto adyacente, voy a utilizar otra vez la tangente. No siempre va a pasar así. Puede ser que los valores no necesariamente utilicemos siempre la tangente para hallar los dos ángulos. Entonces, ¿qué voy a decir? El tangente del ángulo B en este caso es igual al cateto opuesto, que es 7 centímetros, sobre el cateto adyacente, que es 5 centímetros. Como ya sabemos, vamos a cancelar las unidades y vamos a decir el valor del ángulo B será igual a tangente a la menos 1 ¿de quién? De 7 dividido 5. Con la ayuda de la calculadora, este valor del ángulo B me va a dar exactamente 54,46 grados y otros números adicionales. Ya habré hallado ahora el ángulo B, perdón. Ya tengo los dos ángulos, solamente me hace falta hallar un cateto. ¿Cómo voy a hacer para hallar un cateto? Para hallar un cateto tengo dos posibilidades. Una, el teorema de Pitágoras. ¿Por qué puedo utilizar el teorema de Pitágoras? Porque ya tengo dos catetos. Entonces vamos a utilizar la primera opción, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso yo puedo ver que la hipotenusa es la C, entonces C al cuadrado será igual al cateto 1 y el cateto 2, pero los catetos son A y B, no importa cuál es el 1 y el 2, entonces yo voy a decir que el cateto 1 es 5 centímetros y el cateto 2 es 7 centímetros. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a decir 5 centímetros al cuadrado me daría 25 centímetros cuadrados, que son las operaciones. 7 centímetros al cuadrado me da 49 centímetros cuadrados. C al cuadrado será igual 25 más 49 me da 74 centímetros cuadrados. Aquí aplicamos la raíz a ambos lados del igual y me quedaría que C es igual a 8,60 centímetros. Con el teorema de Pitágoras ya pude hallar el valor del lado C, pero yo quiero que aprendamos a utilizar también las razones trigonométricas para hallar un lado. Entonces, ¿cómo se hace para hallar con las razones trigonométricas un lado? Entonces, utilizamos cualquiera de estos dos, o el ángulo A o el ángulo B, pero utilizamos una de las razones que no utilizamos para hallar el valor del ángulo. Es decir, yo aquí para hallar el ángulo A, utilizamos la razón de tangente. Entonces, para poder hallar el valor que estoy buscando, que es el del lado C, no puedo utilizar tangente, puedo utilizar seno o coseno. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar seno o coseno? Entonces, voy a utilizar el seno del ángulo A. Entonces, sería seno del ángulo A. Pero ya averiguamos que el ángulo A, aquí está, vale 35,53 grados. El valor del seno del ángulo es igual al cateto opuesto. ¿Quién era el cateto opuesto en mi ángulo A? Era 5 centímetros. Sobre la hipotenusa, que en este caso es el valor de la letra C. Si ustedes ven, aquí establecimos una ecuación en la que tenemos una incógnita que es la C. Las razones trigonométricas también nos ayudan a hallar lados. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar el valor de la C? Lo primero es que como está dividiendo al 5, debe pasar a multiplicar al seno de 35. Entonces me debería quedar que C por el seno de 35,53 grados es igual a 5 centímetros. Estamos despejando el valor de la C. Ahora, como necesitamos despejar la C, el seno del 35,53 que está multiplicando la C va a pasar a dividir y esto me va a quedar que C es igual a 5 centímetros dividido el seno de 35,53 grados. Listo, ya habré despejado la C, ya quedó sola a un lado del igual, entonces voy a utilizar mi calculadora
para hallar el valor y le digo, calculadora, ¿cuánto me da C dividido 5 dividido seno de 35,53? Y ella me va a dar el mismo valor, que es 8,60 centímetros. Como ustedes ven, debe dar exactamente el mismo valor porque estamos hallando la misma distancia en el triángulo. Lo único es que esta es una forma en la que utilizamos el teorema de Pitágoras, y esa es otra forma en la que utilizamos son las razones trigonométricas. ¿Por qué es importante aprender a utilizar las razones trigonométricas? Porque en algunos ejercicios puede ser que solamente nos den un lado, y para el teorema de Pitágoras necesitamos tener por lo menos dos. Entonces, cuando no tenemos esa posibilidad, necesitamos acudir a las razones trigonométricas. Recuerden que este despeje de esta ecuación depende de dónde encuentro yo el valor de la incógnita. Este es un ejemplo de cómo utilizar las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, y en este caso, por ejemplo, no utilizamos el teorema de los ángulos internos, pero cuando conocíamos el ángulo A y el ángulo C, habíamos podido hallar el ángulo B a través de ese teorema. Espero que este les sirva para poder resolver los ejercicios de la actividad de esta semana.